Hoy tenemos sobre la mesa un panorama de mercado absolutamente fascinante, Así es. marcado por, pues, una volatilidad inmensa en este martes 24 de febrero de 2026. La misión de este análisis a fondo es desentrañar qué está pasando realmente detrás de las pantallas en Wall Street. Claro, porque hay muchísimo ruido. Exacto. Hay una montaña de datos. Tenemos análisis técnicos, reportes de gestoras de fondos, índices bursátiles, flujos de criptomonedas y, por más increíble que parezca, la historia de un inversor individual que logró sacudir los cimientos del mercado con un solo artículo. Una locura total. Sí, el hilo conductor de todo este caos es una tensión constante. Una tensión entre las narrativas dominadas por el miedo absoluto y, bueno, los fundamentos económicos reales. Y es un contraste que rara vez se ve con tanta claridad, la verdad. Ajá. Porque al revisar los indicadores de sentimiento del mercado tradicional, el índice de miedo y codicia bursátil está marcando 43. Que ya es territorio de miedo. Exactamente, sitúa a la renta variable en la zona de miedo. Pero, si giramos la mirada hacia el ecosistema de los activos digitales, el índice de las criptomonedas está hundido en un 11. ¡Wow! 11. Sí, un nivel de miedo extremo que básicamente indica pánico puro. El objetivo central de desglosar toda esta información hoy es entender, pues, el origen de esta ansiedad colectiva. Claro. Y sobre todo, evaluar si los números fríos la justifican o si es simplemente una reacción emocional en cadena. Bueno, vamos a desempacar esto, porque hay muchísima tela de dónde cortar. Y la mejor manera de empezar es, con el detonante más inusual de la jornada, el pánico por la inteligencia artificial y lo que ya se bautizó en las mesas de dinero como el efecto Citrini. El famoso efecto Citrini, sí. Todo este colapso masivo en el sector del software no vino de un reporte de ganancias decepcionante, ni de un dato macroeconómico malo, sino de un artículo publicado en una newsletter de Substack. Así de simple. Así de simple. El autor es un inversor individual llamado James Van Gillen, que escribe bajo el nombre de Citrini Research. Y el detalle que hace que todo esto sea, casi surrealista, es que el texto ni siquiera era un análisis financiero del presente. Era un ejercicio de ficción especulativa ambientado en junio de 2028. Es que eso es lo más increíble. Fue una narrativa construida desde el futuro, pero redactada con el tono y la estructura de una nota macroeconómica real. Ajá. Y ese formato tan serio, es lo que lo hizo tan persuasivo. Totalmente. En esa historia ficticia, el autor proyectaba un escenario donde para el 2028 Estados Unidos enfrentaría un desempleo del 10.2%. ¡Altísimo! Y el índice S&P 5000 habría sufrido una caída del 38%. Una catástrofe económica en papel. Sí. Y el catalizador de este colapso, en su relato, pues la implementación masiva de agentes de inteligencia artificial que habían reemplazado casi por completo a los trabajadores de cuello blanco. Claro. Era simplemente una historia, un ejercicio mental, digamos. Pero la pólvora se encendió cuando Michael Burry, este inversor que el mercado sigue con lupa, compartió este texto de ficción en la red social X. Y el comentario que puso fue clave. Exacto. Agregó un comentario bastante irónico. Escribió, ¿y creen que yo soy bajista? Ese simple clic desató un pánico institucional que barrió con miles de millones de dólares. El impacto fue inmediato, lo cual demuestra una fragilidad alarmante en la convicción de los inversores institucionales hoy en día. ¿Sí? Gigantes del software corporativo sufrieron caídas que, literal, van a quedar en los libros de historia. IBM se desplomó un 12.19% en una sola sesión. 12%. Para dimensionar la gravedad de esa cifra, es la peor caída de IBM desde el estallido de la burbuja.com. ¡Wow! Superando incluso las peores liquidaciones de marzo de 2020 durante la pandemia. Es que es brutal. Y Adobe acompañó este colapso acumulando una caída del 64.16% en este ciclo de castigo al software. Así es. Y el daño colateral, se extendió a empresas que, según el relato ficticio de Citrini, serían las principales víctimas de la automatización. Booking, Uber, Mastercard y American Express sufrieron golpes severos. Claro, porque la narrativa las ponía como obsoletas. Exacto. Y cuando a todo este caos se sumó Nassim Taleb advirtiendo en Bloomberg sobre la extrema fragilidad del sector tecnológico y el riesgo inminente de quiebras en cascada, pues la temperatura del mercado llegó a un punto de ebullición. Definitivamente. Pero, hay que hacer una pausa aquí. Entiendo que la narrativa asusta. El relato decía que estos agentes de IA podrían gestionar reservas de viajes de extremo a extremo, saltándose toda la infraestructura de Booking. Ajá. O que optimizarían las finanzas corporativas usando canales alternativos, aniquilando los márgenes de comisiones de Mastercard y American Express. Pero, ¿cómo es posible que gestores de fondos que manejan miles de millones reaccionan vendiendo masivamente por una historia de ciencia ficción a tan corto plazo? Bueno, lo fascinante aquí es la profunda desconexión temporal que tiene el mercado en este momento. La historia económica es muy clara respecto a cómo se integran las revoluciones tecnológicas. Sí, llevan su tiempo. Exacto. La adopción a escala macroeconómica toma décadas, no meses. Un paralelo histórico perfecto es la electrificación industrial.
A ver, cuéntanos. La primera central eléctrica comercial comenzó a operar en 1882, pero las fábricas no adoptaron la electricidad inmediatamente. Claro, no fue de un día para otro. Para nada. Requería rediseñar la arquitectura de las plantas, demoler viejas estructuras de vapor, cambiar procesos de manufactura y reentrenar a toda la fuerza laboral. La explosión real de productividad no se materializó en los datos hasta la década de 1920. ¿Casi 40 años después? Casi 40 años. Y ayer Wall Street reaccionó como si los ecosistemas corporativos globales que, dependen de inercias burocráticas enormes, regulaciones súper complejas y contratos multianuales, fueran a ser desmantelados y reemplazados por software en cuestión de 24 meses. Es absurdo. Es una lectura completamente disonante de la realidad operativa. Me llama muchísimo la atención otra dinámica que se vio en esta ola de ventas. Fíjate. Las empresas que más castigo están recibiendo por su nivel de gasto en capital, me refiero a los miles de millones que están invirtiendo en infraestructura de IA, Sí, las grandes. son gigantes como Microsoft, Amazon y Google. Pero resulta que esas mismas empresas son las dueñas de los servidores, los centros de datos y la nube donde operan estos famosos agentes de IA. Castigarlas a ellas parece ir en contra de la misma lógica del pánico que se está vendiendo, ¿no? Es una de las ironías más brillantes de este ciclo de mercado. Es el equivalente exacto a vender las acciones de una empresa que tiene el monopolio de la construcción de autopistas por el temor de que, en un futuro cercano, haya demasiado tráfico de vehículos. Tal cual. Todo ese software revolucionario que supuestamente va a disrumpir la economía requiere un poder de cómputo masivo, y ese poder de cómputo reside en los servidores de las empresas que ayer estaban siendo liquidadas. Claro. Es una contradicción clásica de las fases de disrupción, donde el miedo nubla por completo el análisis de la cadena de valor. Y esa ansiedad, esa exigencia extrema frente a la cadena de valor de la IA, pues nos lleva de forma natural al gran evento corporativo del momento, el inminente reporte de resultados de NVIDIA. Hoy sí. Esto ya ha dejado de ser una simple entrega de balances trimestrales, o sea, se ha convertido en el barómetro absoluto del apetito por el riesgo a nivel global. Sin duda. Y el problema es que la vara está puesta en un nivel casi inalcanzable. Es que los números son estratosféricos. Se está esperando que NVIDIA reporte un crecimiento de ventas del 67% interanual. ¿67%? Sí. Eso significa alcanzar ingresos por $66.070 millones y un beneficio por acción de $1.53. Para cualquier corporación madura, lograr un crecimiento de un dígito alto es motivo de celebración. Claro, destapan champaña. Pero para NVIDIA, parece que crecer un 67% ya no es suficiente. El mercado ha dejado de pedir excelencia operativa. Ahora exige la perfección absoluta, y cualquier mínimo desvío podría desencadenar una carnicería en el precio de la acción. Totalmente. Porque cotiza un múltiplo de precio-beneficio, un PER, de 46.6 veces las ganancias, significa que el mercado no está comprando el presente de NVIDIA. Está comprando el futuro. Está comprando la promesa inquebrantable de que van a dominar la próxima década sin un solo tropiezo. El pasado y el presente brillante ya están totalmente descontados en ese precio. Ya. Por eso el enfoque de las instituciones financieras no va a estar en si logran esos 66,000 millones. Toda la atención, el microscopio entero de Wall Street, estará puesto en la guía. Las proyecciones. En las proyecciones financieras para el próximo trimestre, exactamente. ¿Y cuál es el número mágico ahí? O sea, ¿qué necesita escuchar el mercado para no entrar en pánico? Bueno, si la proyección de ingresos para el siguiente periodo se sitúa por debajo de los $72,700 millones, los algoritmos y los analistas lo interpretarán como la primera señal real de desaceleración. ¡Wow! Pero más allá del número frío, la clave crítica será el tono cualitativo de la directiva durante la llamada de ganancias. ¿Sobre qué en específico? Específicamente, lo que digan sobre la demanda real y sostenida de su nueva serie de chips Blackwell y la futura arquitectura Rubin. Ese tono directivo tiene el poder binario de validar por completo la narrativa del superciclo de la IA y calmar los mercados. O destruirla. O de hacerla pedazos en cuestión de minutos, así es. Esa exigencia de perfección constante en la bolsa tradicional contrasta, brutalmente con la carnicería que estamos viendo en el mundo de los activos digitales. Es otro mundo. Volvamos a ese índice de miedo extremo clavado en 11. El Bitcoin ha estado oscilando de manera muy nerviosa en una franja entre los $63,889 y los $64,444. Un rango muy estrecho. ¿Sí? Mientras que el Ethereum a duras penas se sostiene alrededor de los $1,850. Hay una presión bajista innegable. Tan solo en la última jornada se registraron salidas netas por $203 millones en los ETF al contado en Estados Unidos. Una cantidad fuerte. Y el fondo IBIT de BlackRock, que ha sido el gran motor de este ciclo, lideró esas salidas perdiendo $116 millones en un solo día. A simple vista parece una capitulación. A simple vista sí. Pero aquí es donde resulta fundamental separar el pánico del inversor minorista, el que reacciona a los titulares. Ajá. De la estrategia profunda del capital institucional. Si dejamos de lado los flujos de los ETFs y miramos directamente los datos en la cadena de bloques, los datos on-chain. Lo que realmente pasa en la red. Exacto, la narrativa cambia en 180 grados. BlackRock, en medio de todas esas salidas públicas de su ETF, ejecutó un movimiento masivo de manera paralela.
A ver. Transfirieron más de 150 millones de dólares en activos digitales, específicamente 2.086 bitcoins y 8.459 ethereums. ¿Todo eso? Sí, desde la plataforma de Coinbase Prime directamente hacia sus propias billeteras frías de custodia. Espera, eso es un detalle enorme. ¿O se están retirando la liquidez del mercado abierto para guardarla bajo llave mientras todos los demás venden? Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esto no tiene nada que ver con una liquidación institucional. Claro. Mover activos a billeteras frías es una operación de acumulación pura y dura, orientada a la custodia segura a largo plazo. Es el comportamiento clásico del capital inteligente. Compran el miedo. Así es. Demuestra que, mientras el dinero minorista huye despavorido por la volatilidad a corto plazo, la tesis de inversión a largo plazo de los gigantes financieros sigue intacta. Súper sólida. Y sus posiciones son increíblemente sólidas. Aprovechan la liquidez de los vendedores asustados para aumentar sus propias reservas. Eso responde a la dinámica interna de las criptos. Pero hay un debate de fondo que cruza ambos mundos. ¿Es posible que la inteligencia artificial esté asfixiando a las criptomonedas? Porque existe esta narrativa creciente de que todo el capital de riesgo de Silicon Valley abandonó la tecnología blockchain para inyectarlo exclusivamente en startups de IA. Es una narrativa súper popular, sí, pero tiene fallas estructurales importantes. Hasib Qureshi, de la firma de capital de riesgo Dragonfly, refuta esta idea de manera contundente. ¿Qué argumenta? Bueno, vale la pena mencionar primero que Dragonfly acaba de anunciar el cierre de un nuevo fondo de 650 millones de dólares para invertir en el ecosistema cripto, Nada mal. apostando fuerte exactamente en el momento en que el sentimiento general está por el suelo. Y Qureshi menciona algo muy interesante sobre la diferencia de adopción. Dice que comparar la atracción de usuarios de la IA con la de las criptomonedas es, pues, injusto, porque la IA se basa casi enteramente en modelos freemium. De acceso gratuito. Exacto, de acceso gratuito. Y lanza una frase lapidaria. Dice, no existe un Bitcoin gratis. Es una distinción absolutamente crucial para entender las métricas de adopción. Abrir una cuenta gratuita en una plataforma de IA para generar texto o imágenes no requiere ningún tipo de riesgo o exposición financiera por parte del usuario. Es solo poner tu correo. Exacto, la fricción de entrada es cero. Adoptar tecnología financiera, por el contrario, requiere transferir valor económico real. Poner dinero de verdad. Poner dinero. Y a pesar de esa fricción, el verdadero indicador de salud del ecosistema digital sigue demostrando una fuerza tremenda. ¿Te refieres a las monedas estables? Sí, el crecimiento exponencial de las stablecoins, que actualmente se expanden a un ritmo del 50% interanual. ¡Wow! 50%. Esa es la métrica que realmente importa. Esto evidencia una penetración profunda en la utilidad real de la tecnología para remesas, pagos transfronterizos y liquidaciones sin fricción. Claro. Un avance estructural que queda completamente oscurecido si uno solo mira el precio diario del Bitcoin. Y ese crecimiento sostenido de la infraestructura digital frente al ruido constante, pues es un espejo perfecto de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y geopolítico. Sin duda. Las tensiones a nivel global están generando una neblina tremenda. Tomemos el drama arancelario reciente. La Corte Suprema de los Estados Unidos intervino y anuló los amplios aranceles globales del 15% que había impuesto la administración Trump. Un evento grandísimo. Sí, y esta decisión fue la que provocó un repunte inicial de alivio masivo el viernes pasado, llevando al Dow Jones a tocar los 49.174 puntos. Récord. Y al índice europeo Stock 600 a marcar también máximos históricos. Es vital entender el impacto operativo detrás de esa decisión de la Corte. Porque antes del fallo, la imposición de esos aranceles había generado una fricción enorme. Muchísimas quejas. Aliados comerciales clave, como Japón y la Unión Europea, habían emitido quejas formales por la alteración de la cadena de suministro global. Sí, pero el verdadero termómetro del malestar estaba en el ámbito corporativo interno, ¿no? Exacto. Empresas logísticas como FedEx habían iniciado demandas contra el gobierno exigiendo la devolución de millones en aranceles pagados. Para una empresa de transporte y logística, un arancel global del 15% es un golpe directo a los márgenes de operación. Y al consumidor final. También, la anulación de la medida por parte de la Corte Suprema significó, al menos en papel, un alivio inflacionario y operativo casi inmediato. Sin embargo, esa euforia del viernes se está desvaneciendo rápidamente, porque el panorama comercial sigue siendo, pues, un campo minado. Un polvorín. Hay reportes recientes, incluyendo filtraciones al Wall Street Journal, que sugieren que la administración actual podría aprovechar el discurso del Estado de la Unión de esta misma noche Hoy mismo. para anunciar una nueva ronda de aranceles. La diferencia táctica esta vez es que se ampararían en el artículo 232, una disposición comercial que permite restringir importaciones apelando a cuestiones de seguridad nacional. Es un enfoque distinto. Y de confirmarse, esta medida apuntaría directamente a sectores industriales pesados, como el hierro, los plásticos y los productos químicos. Básicamente, se cambia la justificación legal, pero el fantasma de la guerra comercial sigue intacto. Y este tira y afloja geopolítico colisiona directamente con un entorno macroeconómico que arroja señales, la verdad, profundamente mixtas. Sí. Por el lado preocupante, los datos de T. Rowe Price
PPIs indican que la inflación subyacente PCE en Estados Unidos, que excluye elementos volátiles y es, digamos, la métrica preferida de la Reserva Federal, se aceleró hasta el 3.0%. Sigue alta. Sigue alta. Y esta persistencia inflacionaria explica la profunda división interna que muestran las recientes actas de la Fed respecto a futuros recortes de tasas. Claro. Una inflación pegajosa al 3% significa que el costo del capital seguirá siendo alto, lo cual golpea directamente las valoraciones de las empresas tecnológicas que discutíamos antes. Pero al mismo tiempo, la economía base no se rompe. Los datos de empleo privado de ADP siguen mostrando una creación de puestos de trabajo sólida. Muy resistente. Y la confianza del consumidor estadounidense se mantiene resiliente. Fuera de Estados Unidos, vemos la misma resistencia. Japón, por ejemplo, logró evitar una contracción y reportó un ligero crecimiento del 0.2% en el cuarto trimestre. Son datos positivos. E incluso en escenarios de alta volatilidad política, como en Perú, donde la reciente destitución del presidente Heri llevó a la asunción del interino Balcázar, sumando un capítulo más a su complejo ciclo político. Sí, un escenario movido. Pues los mercados reaccionaron con una notable calma operativa. Hay una robustez en la economía subyacente que está actuando como un colchón, evitando que el pánico en sectores específicos arrastre al sistema entero a una recesión. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mientras el inversor promedio lidia con la inflación, teme por los aranceles y entra en pánico por historias de inteligencia artificial, los titanes corporativos siguen jugando ajedrez a largo plazo. Ellos no se detienen. Las grandes fusiones y adquisiciones no se han detenido. De hecho, parecen estarse acelerando. Stripe, el procesador de pagos, que ya tiene una valoración estratosférica de $159 mil millones, está evaluando seriamente adquirir total o parcialmente a PayPal. Un gigante comprando a otro. Ese simple movimiento estratégico hizo saltar las acciones de PayPal un 6.7%. No estamos hablando de una simple compra. Estamos hablando de una consolidación masiva en la plomería financiera del Internet. Esa es la lectura correcta, sí. Y la urgencia por consolidar posiciones de mercado no se limita a la tecnología financiera. En la industria del entretenimiento y el contenido, Warner Bros. Discovery tiene sobre la mesa una oferta de compra de $31 por acción. Lanzada por Paramount de Skydance, ¿no? Exactamente. Y este movimiento añade un nivel de complejidad brutal, considerando que Warner ya estaba en medio de un acuerdo de fusión preexistente con Netflix. Oh, cierto. Si Warner decide pivotar y aceptar la oferta de Paramount, desencadenaría una cláusula de terminación de contrato que asciende a los $7 mil millones. Espera, ¿7 mil millones solo por romper el acuerdo? Así es, una penalidad gigante. Lo que estos movimientos corporativos de miles de millones de dólares revelan es que más allá del ruido mediático y las ventas de pánico a corto plazo, los grandes tomadores de decisiones ven un valor estructural profundo. Ven a 5 o 10 años. Exacto. Están dispuestos a asumir multas multimillonarias y a comprometer enormes cantidades de capital hoy porque están posicionándose para dominar sus respectivas industrias durante la próxima década. El capital de alto nivel no opera basándose en el pánico de un martes por la tarde. Es como observar dos realidades paralelas. Por un lado, una masa que reacciona de manera visceral a cualquier estímulo, vendiendo activos de infraestructuras críticas por miedo a un futuro hipotético. Ajá. Y por otro lado, entidades que mueven bloques masivos de liquidez a billeteras frías y orquestan fusiones que redefinen sectores enteros. Esa dicotomía es, pues, la síntesis perfecta del entorno actual. Al observar todos los elementos, el patrón general es innegable. Las caídas bruscas en la bolsa tradicional, detonadas por un escenario de ciencia ficción sobre reemplazo laboral. Sí. Y las turbulencias en torno a posibles políticas arancelarias son fenómenos de corto plazo impulsados por la ansiedad. Claro. De igual forma, en los mercados digitales, la huida del capital minoritario contrasta drásticamente con la acumulación calculada del capital institucional. Los precios diarios están siendo secuestrados por narrativas fugaces. Totalmente. Sin embargo, los desarrollos fundamentales a largo plazo, ya sea la expansión sostenida en el uso de stablecoins, el despliegue de capital masivo en infraestructura física para la inteligencia artificial, o la consolidación estratégica a través de megafusiones, Sí. todo eso cuenta una historia de resiliencia y expansión. Y entender esta separación entre el ruido y la señal es vital. Operar basándose en el pánico del momento, intentar replicar los movimientos de figuras públicas en redes sociales o apostar en productos derivados de altísimo riesgo como, no sé, las opciones binarias durante estos picos de volatilidad. Terriblemente peligroso. Es jugar a la ruleta rusa con el capital. La clave para navegar entornos tan complejos como el de hoy radica en el análisis profundo. Requiere estudiar la mecánica detrás de los movimientos, para no confundir una rotación temporal de carteras con un colapso estructural de la economía. Totalmente. La educación financiera y el pensamiento crítico son los únicos escudos reales contra la volatilidad emocional. Así es. Pero antes de concluir este desglose, hay una reflexión final que surge directamente de lo que vimos hoy y que merece ser analizada con detenimiento. Te escuchamos. Hoy fuimos testigos de cómo el pánico generado por el temor al reemplazo laboral de la inteligencia artificial logró destruir miles de millones de dólares en capitalización de mercado. Sí, una locura. Todo esto fue provocado por una historia de ficción, pero una historia escrita, analizada y diseminada por un ser humano. Ajá.
La pregunta que queda flotando es, ¿qué va a suceder el día en que un agente autónomo de inteligencia artificial sea el responsable de redactar y publicar ese tipo de análisis prospectivo en milisegundos? Wow. Y de manera aún más profunda, ¿cuál será el nivel de volatilidad el día en que otros agentes de IA, operando los algoritmos de alta frecuencia en Wall Street, ejecuten órdenes de venta masivas basándose en ese texto generado por máquinas sin que haya existido intervención humana en ninguna parte del proceso? Es la definición perfecta de un bucle de retroalimentación cerrado que podría, bueno, reescribir por completo las reglas de la liquidez y la velocidad del mercado. Un escenario que obliga a replantear cómo se medirán los riesgos en el futuro cercano. Definitivamente. Ha sido un recorrido intenso por los engranajes de la economía global el día de hoy. Queda claro que es indispensable mirar más allá de la superficie, mantener una postura analítica frente a la sobrecarga de información y cuestionar constantemente las narrativas dominantes. Así es, no dejarse llevar por el ruido. Hay mucho que seguir observando mientras los mercados continúan su marcha incesante. Hasta la próxima inmersión profunda.